Hola nuevamente, soy el Dr. Salvador Quirós González y vamos a continuar con el estudio del plexo braquial. En esta clase abordaremos los nervios que emergen del fascículo medial y posterior, así como de los troncos y raíces. Bienvenidos al canal de acupuntura neurofisiológica. Como se describió en el video 1 del plexo braquial, este plexo se forma por la anastomosis de las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1. Estas se unen para formar los troncos, superior, medio e inferior, que a su vez forman las divisiones, anterior y posterior, las cuales originan a los fascículos, medial, lateral y posterior. Y finalmente encontraremos a las terminales nerviosas. Nervios del fascículo lateral. Del fascículo lateral emergen los nervios musculocutáneo, pectoral lateral, así como la raíz lateral del nervio mediano. Nervio musculocutáneo. Se origina de los segmentos espinales C5, C6, C7 y se distribuye por el lado lateral del brazo y antebrazo, de naturaleza sensitiva y motora. Como comentamos anteriormente, emerge del fascículo lateral y posteriormente cruza al músculo coracobraquial próximo a la arteria axilar. La rama sensitiva inerva la parte lateral y anterior del antebrazo, así como la región lateral posterior del antebrazo, por lo que se denomina a nivel del antebrazo nervio cutáneo antebraquial lateral, que corresponde a la rama del nervio musculocutáneo. La rama motora a nivel del brazo inerva a los músculos braquial anterior, músculo braquial y músculo coracobraquial. Nervio pectoral lateral. Proviene del fascículo lateral y de los segmentos C5, C6, C7 e inerva al músculo pectoral mayor en conjunto con el nervio pectoral medial. Raíz lateral del nervio mediano. El nervio mediano se forma por la unión de dos raíces, una raíz lateral que proviene del fascículo lateral y una raíz medial que proviene del fascículo medial. Por consiguiente, el fascículo lateral también proporciona una raíz para la formación del nervio mediano. Nervio mediano. Nace del fascículo lateral y medial que forman una V, entre la cual discurre la arteria axilar. Recorre el brazo, antebrazo y mano. A este nivel se divide en dos ramos, una rama palmar y una rama digital. Estas ramas proporcionan inervación sensitiva a la parte lateral y cara palmar de la mano y dedo pulgar, índice, medio y parte del anular. En su parte posterior también inerva la región distal de los mismos dedos de la cara palmar. En el extremo distal del antebrazo se sitúa entre los tendones del músculo flexor largo del pulgar, flexor radial del carpo y flexor superficial de los dedos. En estas zonas el nervio mediano inerva a los siguientes músculos: al flexor radial del carpo, también denominado palmar mayor, flexor profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos y el palmar largo. También inerva al plonador redondo y el plonador cuadrado. Nervios del fascículo posterior. En el fascículo posterior emergen dos nervios, el nervio radial y el nervio axilar. Vamos a estudiar al nervio radial. Este nervio emerge de las raíces C5 a T1 y discurre por el brazo, antebrazo y mano. A nivel del brazo recorre la parte posterior del compartimento posterior y posteriormente la región anterior del brazo. A nivel del antebrazo el nervio radial se divide en una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial es sensitiva y la rama profunda es motora. Entre los músculos que inerva las ramas motoras del nervio radial tenemos al tríceps braquial, el extensor radial del carpo, que aquí marco en azul, el extensor radial corto del carpo, el tríceps braquial, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo, el anconio, el extensor del dedo índice, el extensor largo del pulgar, el abductor largo del pulgar y el supinador, incluyendo al extensor corto del pulgar.
Sus ramas sensitivas inervan la región posterior del brazo y antebrazo, incluyendo la mano, a través del nervio cutáneo posterior del brazo, el nervio cutáneo posterior del antebrazo y la rama superficial del nervio radial, que se divide en una rama medial y una rama lateral. Nervio axilar. El nervio axilar emerge de las raíces C5 a C6, particularmente del espacio cuadrangular. Aquí podemos observar en amarillo al nervio axilar, el cual discurre junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí tenemos otra imagen del nervio axilar, así como del fascículo posterior del cual emerge. El nervio radial presenta una rama denominada nervio cutáneo lateral superior del brazo, que proporciona inervación a la región lateral superior del brazo posterior, así como la parte anterior. Dentro de sus ramas motoras, el nervio axilar se encarga de inervar a los músculos deltoides, así como al músculo redondo menor, aquí marcado en azul, y en esta otra imagen marcado en rojo. Nervio toracodorsal. Del fascículo posterior emerge el nervio toracodorsal, también denominado subescapular medial, de las raíces C6 a T1. Este nervio se encarga de inervar al músculo dorsal ancho, que aquí marcamos en azul, y aquí también podemos observar cómo discurre por toda la región lateral y parte posterior del tronco. Nervio subescapular. Del fascículo posterior emergen dos nervios subescapular, el superior y el nervio subescapular inferior. Ambos provienen de las raíces C5 a C6. En esta otra imagen podemos apreciar al nervio subescapular inferior emergiendo del fascículo posterior, así como al nervio subescapular superior. Omitiendo algunos nervios, podemos apreciar en mayor detalle al nervio subescapular superior y al nervio subescapular inferior. Particularmente el nervio subescapular superior se encarga de inervar a las fibras superiores del músculo subescapular, mientras que el nervio subescapular inferior envía fibras para inervar al músculo redondo mayor, así como al músculo subescapular, particularmente a las fibras inferiores. Nervios del tronco superior. De este tronco emerge el nervio subclavio, así como el nervio supraescapular. Ambos provienen de las raíces C5, C6. Nervio supraescapular. El nervio supraescapular recorre la parte posterior de la escápula, se divide en dos ramas, una rama para el músculo supraespinoso y una rama para el músculo infraespinoso. Este nervio se encuentra cubierto por el músculo deltoides, el músculo infraespinoso, que aquí remarco con esta línea café, así como por fibras del trapecio y fibras del músculo supraespinoso. Entre los músculos que inerva este nervio, tenemos al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Nervio subclavio. Una vez que emerge del tronco superior, el nervio subclavio pasa entre la vena supraescapular, que aquí se las marco, y la vena subclavia. En esta otra imagen podemos observar amplificado el recorrido del nervio subclavio. Aquí se los marqué en este azul. Y aquí podemos observar a la vena supraescapular y la vena subclavia. Entonces, sobre este orificio pasa el nervio subclavio para posteriormente dirigirse hacia el músculo subclavio, que es el músculo que inerva. Este es el músculo pectoral mayor. Si lo quitamos, podemos apreciar al músculo subclavio. En esta otra imagen podemos apreciar el recorrido del nervio subclavio y su arribo hacia el músculo subclavio. Nervio dorsal de la escápula. Una vez que el nervio emerge de la raíz C5, pasa entre los músculos elevador de la escápula y esplenio cervical para continuar posteriormente hacia los músculos romboides. En esta otra imagen podemos apreciar el recorrido del nervio dorsal de la escápula, emergiendo de C5, pasando por la base del cuello y la región paravertebral. Entre los músculos que inerva este nervio tenemos al romboides menor, romboides mayor
y el músculo elevador del escapular. Nervio torácico largo. Este nervio proviene de las raíces C5, C6 y C7. Una vez que emerge de estas raíces pasa por la región inferior del músculo subclavio, se continúa para pasar por la región inferior del músculo pectoral menor y finalmente arribar hacia el músculo serrato anterior, que es el músculo que inerva este nervio. Raíces para los escalenos y largo del cuello. De las raíces espinales C5, C6, C7 y C8 emergen nervios que inervan a los músculos escalenos y largo del cuello. Recordemos que los músculos escalenos incluyen al escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior. En esta otra imagen muestro al músculo largo del cuello, que también es inervado por las raíces C5, C6, C7 y C8. Pues muchas gracias por su atención, no olviden suscribirse a nuestro canal de acupuntura neurofisiológica, donde seguiremos estudiando la neuroanatomía de los plexos nerviosos. Hasta pronto.